Ya. Entonces, nuevamente, buenas noches. Ya estamos en nuestra última semana, ¿no? Bienvenidos. Bueno, como hemos estado llevando hasta ahora, vamos a ver un poquito de la retroalimentación de nuestras actividades. Igual, si ustedes tienen alguna consulta, alguna cosa, pueden interrumpir, ¿no? Bueno, en esta semana, cerrando un poco las actividades de la semana 3, ¿no? Aquí está, semana 3. Aquí están sus documentos, bueno, aquí está el foro. He estado viendo que en general en los foros no hay inconvenientes, ¿no? Entonces creo que estamos todos con. A ver, vamos a ver a María Ángela. Esta vez son las ventajas y desventajas de una revisión sistemática. A ver, aquí está. Ahora sí, entonces, al azar hemos escogido a María Ángela. ¿Estás María Ángela, Gemio? Doctora, buenas noches, sí estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí está, eh, dice, permitir entre las ventajas, ¿no? Permitir la comparación formal de diferentes estudios para establecer evidencia científica concluyente con mayor certeza y capacidad de generalización. Ya, dentro de la pirámide, ¿no? Que habíamos mostrado antes, está suele estar en los primeros, ¿no? Este tipo de estudios es muy útil, ¿no? Para tomar las decisiones y en vez de estar leyendo un volumen importante de estudios primarios, leemos directamente las conclusiones o lo que nos están mostrando en un resumen en las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, hay con metaanálisis y sin metaanálisis. No crean que siempre va a haber metaanálisis en una revisión sistemática. A veces no se puede. Los metaanálisis son la unión estadística, diremos, de todos los resultados de los estudios primarios. A veces hacen estudios que no tienen criterios uniformes, ¿no? Digamos, yo quiero hacer sobre el tratamiento específico con algún medicamento y resulta que hay sobre eso, pero en niños y otros artículos en adultos, pónganse, ¿no? O con alguna diferencia clínica muy importante. Entonces, esto no permite que estos resultados sean unibles, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que hacen es simplemente describir los resultados y eso es como el resultado que tenemos es una revisión sistemática. Si logramos unir de forma estadística, recién tenemos el gráfico del forest plot, ¿no? Es como les había mostrado. Ahora vamos a ver un poco más sobre esto, ¿no? Resolver discrepancias o dudas en los resultados entre pequeños estudios de similares características. Sí, bueno, a veces las muestras son las limitaciones en los estudios primarios y cuando tenemos varios estudios que pueden ser homogéneos, ¿no? Entonces, al hacer el análisis como resumido de la parte estadística, es como si aumentáramos en un solo estudio todas las muestras, ¿no? Y se van sumando. Entonces ya tenemos una conclusión más robusta, ¿no? Obtener conclusiones más válidas y fiables, utilizando todos los estudios relevantes sobre un tema determinado, permitir generar nuevas hipótesis trasladadas a grupos de pacientes específicos, ya planificar nuevos proyectos de investigación al detectar lagunas de conocimiento, o muchas veces hacen revisiones sistemáticas donde solo obtienen 2 artículos, ¿no? Y dicen realmente en esta área no se está investigando lo suficiente, y también esto es parte de la justificación de un nuevo estudio, ¿no? Incrementar la potencia estadística para determinar con mayor precisión los resultados clínicos con respecto a la presencia o ausencia del efecto. Esta es la potencia estadística o poder estadístico, es cuando ustedes tienen una prueba de hipótesis, podríamos decir el porcentaje en el que o la probabilidad, mejor, en el que nosotros realmente escojamos la hipótesis adecuada, ¿no? Siendo que coincida esto con la realidad.
Esa es la potencia o poder estadístico, ¿ya? Después dice permitir cuantificar el sesgo de publicación. El sesgo de publicación está dentro de lo que hemos llevado como búsqueda de información. A veces son cosas redundantes, ¿no? A veces el mismo resultado lo van encontrando una y otra vez y no es que hay una evidencia robusta sobre eso, sino que se ha ido investigando lo mismo y lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, o al revés puede ser, ¿no? Que no haya suficiente publicación, como en muchas veces nos ocurre en patología de altura. A ver, desventajas entre las desventajas, dice, diversos factores pueden contribuir a establecer una conclusión errónea. Esto es algo posible, ¿no? Entonces también siempre no se olviden, no hay estudios perfectos. A veces los que están en la parte clínica ven un artículo en una revista de alto impacto y se creen todo lo que está escrito ahí, ¿no? Y no es tanto así. Todos los estudios tienen un nivel de sesgo. No hay estudios al 100% perfectos. Además, por la característica misma de los pacientes, ¿no? Que son personas, no son robots cuadrados todos, ¿no? Igualitos. Entonces reaccionan siempre de forma diferente, no siempre tienen la misma, no se puede observar siempre el mismo efecto, ¿no? El resultado puede cambiar si se considera estudios con ciertas determinadas características. Por eso es muy importante ver los criterios, ¿no? De selección, de inclusión y de exclusión de estudios para hacer una revisión sistemática. Una forma de sesgo, dice, se da por la falta de publicación de estudios poco significativos. La heterogeneidad o variabilidad del estudio es considerada como una limitación. Eso es lo que les decía. Hay un análisis que se llama de heterogeneidad, justamente, ¿no? Entonces, es como una valoración de los artículos, a ver si realmente son unibles, ¿no? Y hay una prueba estadística que justamente es de heterogeneidad. Y esta prueba hace el análisis, ¿no? Si es posible hacer un metaanálisis o no. Y entonces, esto se puede hacer con un programa que se llama Redman, que es gratuito. Así que un poquito vamos a tratar de verlo también. Esto de las revisiones sistemáticas a veces lo confunden con monografías o actualizaciones y no es igual, ¿no? Estos artículos de actualización, generalmente se invita a un experto para explicar sobre algo y escribir sobre algo y actualizarlo, ¿no? Pero no es lo mismo que una revisión sistemática, que como han visto tiene su metodología, tiene su guía de evaluación, y ahí podemos, no trabajan en pacientes, ¿no? Trabajan en otros estudios, en, y no hacen una teorización, diremos, de lo que está disponible, sino que eso es información nueva, es una generación de nuevo conocimiento en base a estos otros estudios, ¿ya? Y finalmente dice estudios individuales con más sesgos o problemas de diseño. Entonces, si está incluido estudios que no sean buenos, también esto va a dañar la revisión sistemática. Entonces, por eso es muy importante encontrar buenos estudios, ¿no? A veces por ser muy exigentes, pero te quedas pues con muy poquitos. Entonces hay que ver hasta dónde podemos permitirnos, ¿no? Alguna cosa diferente. A ver, vamos a ver de Lourdes. Lourdes, ¿estás presente? Sí, doctora. ¿Cómo estás, Lourdes? A ver, Buenas ¿qué te noches. parece? ¿Tú recuerdas para mencionar ahora alguna ventaja, alguna desventaja? Extra de lo que dijo, que es casi lo mismo, lo único que encontré es que los metaanálisis son como sirven como una base para la elaboración de las guías clínicas. Ujú, ya, esa es una un muy buen aporte, ¿no? Porque las guías clínicas, como les decía, son como algoritmos, ¿no? Que van a guiar no solamente nuestro procedimiento bajo evidencia, sino que también va a uniformar la compra de insumos, ¿no? Todo a nivel nacional.
Entonces, y esto se va actualizando cada 5 años aproximadamente, así debería ser, ¿no? Y se basan en los estudios con mayor nivel de evidencia, como serían las revisiones sistemáticas, en este caso de tratamiento. Sí, o sea, esto es muy, muy interesante. Imaginen que yo quiero hacer una atención actualizada sobre alguna enfermedad, entonces puedo hacer, buscar revisiones sistemáticas sobre diagnóstico, lo que me ayudan a hacer el diagnóstico. Una vez que paso a tratamiento, ya busco revisiones sistemáticas sobre tratamiento y así. Entonces, de esa forma deberíamos nosotros empezar a trabajar. Muchas sociedades científicas, he visto yo esfuerzos en medicina interna, en pediatría, para hacer estas guías. Entonces, solo les falta, yo creo, poner los niveles de evidencia, porque si bien ellos revisan todo, pero falta ponerle para que sea una guía clínica, los niveles de evidencia. Ya tenemos, sí, Kenia, a ver, no he podido leer. Ah, está en la sala de espera. A ver, no he escuchado el sonidito. Si puede volver a intentar, por favor, ahora sí. Ahora sí, gracias, Kenia. Ya. Entonces les decía que esto no es algo que cuándo lo haremos, ¿no? Sino que ya tiene que hacerse. Apenas salió la COVID-19, yo estaba curioseando guías clínicas de China, por ejemplo, que a los 2 meses creo que ya tenían, para ver qué hacían en el tratamiento, ¿no? Y nosotros tener una idea. Pero lo malo es que en esto ellos incluían mucha medicina propia, ¿no? Con sus marcas registradas, entonces no se podía aplicar a nosotros, ¿no? No se podría generalizar. En nuestro caso, tampoco vamos a despreciar otras prácticas, ¿no? Yo he visto un artículo científico en una revista nacional sobre el mentizán, por ejemplo, así como con su nombre comercial y todo, ¿no? Como una alternativa y en el uso como algo complementario en la prevención de COVID-19, mentizán y el aceite de eucalipto. Entonces, así como la medicina tradicional china, ¿no? Hace con mucha énfasis, diremos, todos sus procedimientos utilizando la medicina tradicional china, también nosotros podríamos hacer muchas cosas, creo, incorporando conocimientos, ¿no? Que tenemos. Y en las desventajas, bueno, aquí Lourdes nos menciona 4, dice los estudios duplicados pueden estar presentes, para eso debe existir 2 revisores. A veces sucede esto, como a veces no es tan evidente esto, sino que de una sola investigación sacan 2, 3 publicaciones y te das cuenta que es la misma, ¿no? Entonces hay que tener un criterio crítico también, ¿no? Para valorar cada uno de los estudios y recién incorporarlos, ¿no? Esto de las revisiones sistemáticas antes, yo les cuento, hace unos 10 años, 12 años, era un tema que se podía hacer para una maestría, pónganse, ¿no? Era un tema. Aquí no se ha entendido bien en la revisión sistemática, que piensan que es una revisión bibliográfica. Por eso las pocas que he visto no han prosperado adecuadamente. Y esto porque el entorno, diremos, el mismo tribunal desconocía lo que era una revisión sistemática. Pero ahora ya es diferente, ¿no? Incluso antes era un reto encontrar toda la información. En cambio, ahora esta plataforma LOVE que les he mostrado del Epistemónicos ayuda bastante. Entonces, prácticamente ya nos hace la búsqueda. Solo habría que aplicar muy bien los criterios de inclusión, exclusión, ya después ver la posibilidad de hacer el metaanálisis. Entonces, no se olviden que revisión sistemática no es sinónimo de metaanálisis, ¿no? Sino que hay revisiones sistemáticas con metaanálisis y hay otras que son sin metaanálisis porque simplemente no permite los estudios así poderlos unir de forma estadística. Después dice, los nombres de los autores permiten tener sesgos de publicación. Bueno, ¿esto a qué te refieres, Lourdes?
Lo que yo entendí, doctora, es que los nombres de los autores, especialmente de artículos específicos que publican, pueden generar sesgos, ¿no? El hecho de ya no se realiza la revisión extendida del artículo, ¿no? Y ya, o sea, puede ser, digamos que yo estoy trabajando en un área y he publicado dos, tres, cuatro sobre lo mismo, tal vez, ¿no? Y esto podría hacer como una tendencia, una inclinación de mis resultados hacia ese resultado, porque un autor ha publicado en varias veces esta información, ¿no? Me imagino que a esto se refiere, ¿ya? Los resultados de estudios primarios pueden ser heterogéneos y difíciles de combinar, ¿no? Si son heterogéneos, ya no es posible forzar, diremos, ¿no? Hacer el metaanálisis, entonces así sería una desventaja, está bien. Incompleta o problemas con la calidad de metodológica de los investigadores. Entonces hay que escoger los mejores, ¿no? Pero que sean los idóneos. A veces dentro de lo que uno tiene no siempre pueden ser ideales, perfectos, pero podemos hacer el análisis de los que sean aceptables, ¿no? En nuestro medio esto ha aumentado bastante en los últimos años. Yo creo que ahora vamos a encontrar más información, y no solo información nuestra, sino también latinoamericana, que en muchos aspectos también nos sirve. Ahí veremos de Luz, ¿no? ¿Estás, Luz? No estás, creo. Luz Choquehuanca. Ya, a ver, la siguiente. Esta es de Alejandra. ¿Está Alejandra? No está. Hola, buenas noches. Sí, Ah, estoy perdón, acá. Alejandra. Ah, ya. Alejandra, ¿usted recuerda una de las ventajas que ha puesto en la tarea, en el foro? Sí, doctora. A ver, díganos, por favor. Bueno, como podemos ver en la imagen que está presentando, como estos no nos indican que en las ventajas como, bueno, de las revisiones, son las revisiones sistemáticas que constituyen el método fundamental para poner a disposición la clínica, ¿no? La mejor evidencia disponible sobre un tema. Y también que recopilan y sintetizan estudios sobre observacionales, como en este caso son los cortes, casos y controles, y también las que hay sobre las preguntas en cuanto al diagnóstico. Está bien, gracias. Entonces también recordar que hay revisiones sistemáticas por cada tipo de estudio, ¿no? Como aquí está, hay revisiones sistemáticas solo de cohortes, ¿no? Hay revisiones temáticas solo de casi controles. En este caso, más hay por el área, ¿no? Estos dos hemos visto que responden al área de teología. Entonces pueden encontrar revisiones sistemáticas que también estén hablando de teología, y van a encontrar los dos tipos de estudios. En el área de tratamiento hemos visto que me sirve, en primera opción, una revisión sistemática de ensayos clínicos. La segunda opción, un ensayo clínico solito. Y como tercera opción, una cohorte, ¿no? Un estudio observacional. O sea, también estos me pueden servir como, no como primera opción, pero sí me pueden servir para el área de tratamiento también. Entonces, es importante conocer el tipo de estudio y a qué tipo de área corresponde. Eso yo les digo también porque cuando defienden sus tesis, cuando hacen sus antecedentes o sus marcos teóricos, de repente incluyen, en especial en los antecedentes, incluyen estudios parecidos, ¿no? Similares, que puedan ingresar y puedan mencionar en sus trabajos, y resulta que su trabajo es de prevalencia, digamos, ¿no? Es de prevalencia de síndrome metabólico, digamos.
y resulta que ubican todos los que encuentran sobre síndrome metabólico, incluso me ponen ensayos clínicos, me ponen de todo, y un ensayo clínico no me aporta nada en un estudio de corte transversal o de prevalencia. Entonces, también hay que ver la pertinencia de los estudios cuando ustedes estén elaborando cualquier documento, incluyendo sus tesis, ¿no? En especial sus tesis en la parte de antecedentes. Y la primera recomendación que les doy es buscar revisiones sistemáticas, porque ahí te sacas la lotería y encuentras una revisión sistemática actual donde están, no sé, 50 estudios ahí sobre lo que tú quieres, entonces ya hace todo un metaanálisis, entonces ya tienes, con dos revisiones sistemáticas ya tienes hecha tus antecedentes para tu tesis, ¿no? Y en las desventajas, entonces nos pone Alejandra, por razones logísticas de tiempo y costo, en la práctica muchas de las revisiones se restringen solo a las bases de datos bibliográficas. Puede ser, ¿no? Este Embase, que es del lado de Europa, o este Medline que hemos visto con el PubMed, también entramos por el BBS, ¿no? Pero que este es más de Estados Unidos y todos los países que estamos, digamos, influenciados por esta área, ¿no? Entonces puede ser también un poco regionalizado, ¿ya? Está bien. Ahora depende también de la enfermedad. Hay patologías que son muy diferentes en los contextos, ¿no? No es lo mismo tener, no sé, alguna enfermedad en Europa que tener en Latinoamérica. Entonces las revisiones sistemáticas también habría que ver una pertinencia, una correspondencia también, ¿no? Después dice, los estudios disponibles no han llegado a establecer una asociación estadísticamente significativa. Esto puede ser por problemas de la muestra, por problemas, ¿no? En la metodología o pruebas, ¿no? Los resultados entre estudios son contradictorios. Esto es muy común. Miren, yo recuerdo un trabajo donde hay tanta literatura que dice que el consumo de tabaco es negativo, es factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Yo recuerdo que había un estudio, ¿no? que decía que era beneficioso en mujeres menopáusicas, ¿no? Entonces, ujú, sí, ya. Entonces, de esa forma podemos también identificar posibles contradicciones, ¿no? Hay pocos estudios y de pequeño tamaño. Esto es una grande limitación. Hemos visto un poquito de cálculo de tamaño muestral, ¿no? Que les he mostrado la anterior. Entonces, con eso, incluso desde sus teléfonos, cuando estén pensando en alguna idea o algo, ya pueden saber si es posible emprender una investigación o también valorar un artículo. Si tengo un artículo donde para ver una diferencia necesito, según yo, 150 casos, digamos, y 150 controles, y en el artículo han tenido 50 casos y 50 controles, yo digo, no, esto puede que no sea y encima me sale no significativo, yo digo, puede ser por un error en la muestra, ¿no? Los pocos estudios existentes son dependientes de la industria, puede ser, ¿no? Que todos estén patrocinados de repente por una casa farmacéutica y es justo la que está comercializando el medicamento, digamos, que estamos nosotros valorando. Puede ser, esto tampoco hay que cerrarnos a esta posibilidad. Después son de baja calidad metodológica. Para ver esto hay guías, ¿no? Hemos visto un poquito las guías GRADE, las guías AGRI, para ver la calidad de las revisiones sistemáticas ¿no? Y también las guías clínicas. No hay ningún estudio que cumpla el diseño especificado. Puede que los criterios de inclusión de los estudios a considerar en la revisión sean muy exigentes y que eso determine que muchos de los estudios que algunos considerarían en principio interesantes pueden estar fuera, ¿no? Por limitaciones metodológicas, ¿sí? Entonces, esto queda muy a la decisión de los autores, ¿no? Que nos pueden mostrar tal vez algo sesgado. Pero para eso hay que tener un criterio también, ¿no? Y hemos visto un poquito de lectura crítica. Bueno, les he mostrado las guías CASPE,
Y ahí con esas guías rápidamente pueden ustedes tener una pauta para poder ver qué cosas tengo que analizar en un estudio, en una revisión sistemática o en un estudio primario, cualquiera sea, ¿no? Entonces yo creo que estamos bien aquí. A ver, me voy a ir a la segunda tarea del... Esta era solo una pregunta sobre el cálculo, ¿no? Eh, a ver, el cálculo, aquí está. Entonces, bueno, quería ver cuántos, antes de tener la respuesta, quería ver sus resultados. A ver, vamos a ver cuántos han acertado. A ver, aquí está. Entonces, este era para hacer el, a ver, si no, directamente lo vamos a resolver. Aquí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos falta solo la interpretación, pero aquí Ray, ¿no? Ha encontrado la respuesta correcta, Olga también, en general Yumar, ¿no? Luz, Consuelo, Dioné, Karen, ¿no? Veo que todos, ¿no? Aquí solamente dos personas creo, no, tres personas han errado acá y hay aquí, ¿por qué me habrán puesto dos banderitas? A ver, vamos a revisar. Pero en general creo que todos han podido hacer el cálculo, ¿no? De todas formas veremos el análisis, porque la interpretación es importante. Si bien el cálculo nos va a dar pie para la interpretación, a ver, dice calcular el OR de un estudio de casos y controles, donde se tienen 120 casos y 120 controles. Entonces esto lo vamos a hacer en un Excel y tenemos que hacernos nuestra tablita de 2 por 2, ¿no? Entonces aquí me voy a hacer mi tablita, pondremos su color, ahí. Y esta va a ser nuestra tabla epidemiológica, ya está. Entonces, acuérdense siempre en las columnas, ¿no? Van a venir los casos y siempre los casos y después los controles. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en diferentes textos he visto que, por ejemplo, para hacer la prueba chi cuadrado, que es un estudio previo al OR, en este caso de casos y controles, es indiferente que pongas los controles aquí o los casos aquí, o aquí en la primera fila los no expuestos y aquí los expuestos, es indiferente para el chi cuadrado y no hay problema. Pero en el caso de cuando quieras hacer una tabla epidemiológica y quieras calcular cualquiera de estos como ser riesgos relativos, ORs, etcétera, sí tienes que acomodar bien, ¿no? Entonces, siempre cuando tengan esta intención, hacerlo la primera columna con la variable de respuesta que ha definido grupos de casos y controles, y aquí los controles, ¿no? Entonces, en este caso está hablando de casos y controles donde se tienen 120 casos y 120 controles. Rey, ¿está presente? Sí, doctora. Si son 120 casos y 120 controles, ¿cuánto es la relación de casos y controles? Es 1 a 1, doctora. Sí, exacto. Miren, si en algún ejercicio no les doy yo los casos ni los controles y les digo solamente los casos y les digo es una relación 2 a 1, entonces aquí ya tendría que venir el doble, ¿no? En vez de 120, si fuera ese el caso, le pondríamos 240, ¿no? Pero en este ejercicio me está diciendo 120 casos y 120 controles, ¿ya? Después dice, en los casos se tienen 80 expuestos. ¿Ya? Entonces, estos son los casos. En estos, acuérdense que aquí está la exposición, ¿no? Estos son los expuestos, o si quieren exposición sí, y aquí los no expuestos, o si quieren no, exposición no, ¿no? Entonces, aquí dice que de los 120, 80 estuvieron expuestos, ¿ya?
Entonces ahí está el 80. A ver qué más nos dice. Y en los controles habían solo 52 expuestos. Entonces estamos hablando de esta fila. Habían 80 de expuestos entre casos y 52 en los controles. Miren, no tenemos toda la tabla llena. Con estos valores ya tengo lo suficiente para completar mi tabla, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer para encontrar va a ser de este total restarle 80, ¿no? De aquí le vamos a restar y ya nos da los 40. Igual de aquí, ¿no? Del total, que son también 120 controles, lo voy a restar y me va a dar el valor que ya tenemos, 68. Cuando tengo la tabla llena, ¿no? Aquí está mi casilla que internacionalmente son sus nombres, ¿no? La A, la B, la C, la D. Ahí van a encontrar diferentes fórmulas, incluso con las letras, ¿no? A, B, C. Entonces, lo que es básicamente el OR es una razón cruzada, ¿no? Entonces, aquí vamos a imaginarnos el resultado. Esto por esto se va a ir arriba, ¿no? Y esto por esto se va a ir aquí abajo. Y entonces aquí lo vamos a hacer. Es una razón cruzada. Entonces, para tener este valor, tengo que multiplicar esto, ¿no? Que sería la A, esto por esto, ¿no? Y ahí tenemos el resultado. Entonces, esto por esto me da este resultado. Y para tener el denominador, voy a hacer este por este, y ahí me va a dar el denominador. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este por este, y ya tengo el denominador. Entonces, como esto es una división, ¿no? La fórmula me dice es una razón, es un cociente, ¿no? Es una división, entonces lo vamos a dividir, ¿no? Esto dividido entre el denominador y me sale 2.61, ¿no? Si ustedes lo quieren redondear, puede por el redondeo puede diferir, ¿no? Lo vamos a redondear, puede diferir en 1 o 2 decimales, así que no hay problema de eso, ¿no? En general consideramos 2 decimales, ¿ya? Entonces me sale 2.61 y ahí está la respuesta correcta para los que han calculado así, ¿ya? Entonces, de eso era. Yo he calculado en este mismo ejercicio el riesgo relativo, he calculado otras cosas para que sean los confundentes, ¿no? Entonces, si ustedes han aplicado la fórmula del riesgo relativo, digamos aquí, obviamente ya no les iba a dar esto, ¿no? Entonces, por eso, de esa forma han sido construidos los confundentes. Agregaremos las interpretaciones. Suponiendo, ¿no? Que la variable de respuesta es tener yardiasis, ¿ya? Entonces, esta variable, nuestra variable de resultado o dependiente o de respuesta era tener yardiasis, ¿ya? Entonces ahí le vamos a poner, si quieren yardiasis sí, yardiasis no, ¿no? Y dice, y la exposición es beber agua de pozo. Entonces la exposición, siempre la primera fila va a ser el agua de pozo, ¿no? Este era un estudio que estaba motivado, yo recuerdo de un tesista que quería hacer en Cotaúma, en estos lugares donde, incluso en lugares periurbanos de la ciudad, tanto de La Paz y del Alto, donde no tenían agua potable, siendo que estamos, ¿no? En la ciudad, imagínense, en el resto del país. Y había en una zona donde consumían agua de pozo, ¿no? Y esta persona, su hipótesis era saber si esto era la exposición, ¿no? Y en qué magnitud, en qué dirección, para que en especial los niños tengan yardiasis, ¿no? Entonces ahí tenemos la exposición, que sería como la posible causa, la variable independiente, y la yardiasis como variable de respuesta, que define quiénes son casos, quiénes son controles, como variable dependiente o variable de respuesta, ¿no? O variable resultado. Y entonces, dice, suponiendo que esta era la situación, ¿cómo se interpreta el OR obtenido en la pregunta anterior? Dice, ¿no? A ver, la respuesta de
¿quién era? A de Rey, ¿no? Era el beber agua, ay, perdón. El beber agua de pozo se considera un factor de riesgo con un OR de 2.61, con un intervalo de confianza entre 1.55 y 4.42, ya muy bien, tú has calculado también el intervalo de confianza, que no incluye la unidad y por tanto la asociación es estadísticamente significativa. Ya está muy bien, pero como esto es una razón, ¿no? Esto es una razón, la interpretación también podría darse de diferente forma, ¿no? A ver, terminaremos, pero de... Buenas. Hay audio, disculpe, yo no escucho nada. Ya salió la doctora, creo. Sí, salió. A la luz lo ha Gracias, llamado. compañero. Ya no viene a clases. Ya. Dice que se le apagó el equipo. Escribió en el grupo. Que le esperemos un momento.
Ahora sí, mil disculpas, pero creo que mi equipo está dando síntomas de que quiere morir. Bueno, continuemos. A ver, mm, porque está conectada su batería, pero tal vez es ya la batería, ¿no? Ah, se nos ha ido nuestro archivito. Ya, bueno, pero la interpretación, ¿no? Estábamos en la interpretación, estábamos aquí también en la valoración. Ya está bien, pero podemos interpretarlo también de la siguiente forma, ¿no? Si me sale 2, bueno, si para no estar diciendo 2.6, puedo redondearlo en 3, ¿ya? Para hacer el ejemplo. Entonces aquí podríamos nosotros hablar de, a ver, ahí están los campos actualizados. Creo que me voy a tener que salir. A ver, voy a tener que esperar un ratito, lo actualizaremos. Mejor. Ya. Ahora sí voy a volver a entrar aquí. No, aquí estábamos, ¿no? Entonces, la interpretación puede ser la siguiente. Acuérdense que esto es una razón, es como decir, por cada 3 hombres hay 5 mujeres, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a redondear a 3 para que sea más fácil. Entonces, ¿qué es arriba? Arriba es digamos, en la relación de tener la variable de respuesta en los expuestos, ¿no? Y abajo el denominador es tener la variable de respuesta en los no expuestos. Entonces aquí podríamos decir que por cada 3, ¿no?, niños que están expuestos al agua de pozo, ¿no? O sea, hay la posibilidad, diremos, el chance, como dicen algunos textos, ¿no?, de que el estar expuesto al agua de pozo es un factor de riesgo, diremos, en 3 veces más para tener giardiasis en comparación con los que no están expuestos, ¿ya? Esa sería la interpretación. Entonces van a ver de todo aquí, muchos también lo restan, esto lo restan del, o sea, como el 1 es el valor nulo, digamos, ¿no? Entonces, cuando no hay ninguna asociación, entonces ya consideran el resto, ¿no? En ese caso, se puede buscar algunas otras alternativas como utilizar porcentajes y después restarle el porcentaje que les decía, ¿no?, que sería el 100%, o si lo mantengo en proporción de 1, restarle el valor y así se puede hacer la interpretación también. Entonces es más fácil cuando los valores son mayores a 1, cuando esto es de riesgo, como en este caso, ¿no? Entonces yo puedo decir que, ¿no?, que el riesgo es 3 veces más, o la probabilidad, diremos, de tener giardiasis es 3 veces más en los niños que consumen agua de pozo en relación a los que no consumen el agua de pozo, ¿ya? A ver, veremos de otra persona. Una tareita más y después nos vamos a la evaluación, aunque mejor nos podemos ir directo a la evaluación porque ahí hay más ejercicios, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de la tarea del OR para poder hacer la revisión de una o más o 2, o me puedo pasar directo al cuestionario de la semana 3? ¿No? Ya. Entonces me voy a pasar nomás directo al cuestionario. Ahí teníamos también otros ejercicios, ¿no? A ver, aquí, a ver, vamos a ver rápidamente, aunque ustedes ya saben sus notas, porque esto ya
en calificaciones pueden entrar a la plataforma y pueden ver, ¿no? Pero bueno, aquí, de todas formas, les ha ido bien por lo que veo, ¿no? A la mayoría. A ver, tengo entre 6, 10, 8. Aquí Olga no ha dado la evaluación. Dice en curso, pero ¿estás, Olga? ¿Está presente Olga? No está, porque puede que entonces no esté matriculada, pero no está, o sea, no está cursando, ¿no? Porque creo que la anterior tampoco, sí, tampoco está. Ah, está. Olga, ¿está usted presente? ¿Tiene problemas con su micrófono? Ya. Entonces les recuerdo, ¿no? Que no ha finalizado, sigue en curso, ha comenzado la evaluación y como no tiene límite de tiempo, parece que no ha finalizado, ¿no? Por favor, esto, o revise qué es lo que ha ocurrido, tal vez se ha olvidado poner, pero de todas formas ya estamos fuera del plazo, ¿ya? Después tenemos como aquí lo mismo que le pasó a Norma, que está en curso, dice. Obviamente les va a salir con retraso, ¿no? Y no va a ser lo mismo que como si hubieran entregado de forma oportuna, ¿no? Por favor, también que se va a Hola, ver esta doctora, ¿me diferencia. escucha? ¿Cómo está Norma? Veo que está en curso su evaluación. ¿Qué ha sucedido? Buenas noches, doctora. ¿Sabe qué? Yo hice la evaluación y quería mejorar mi puntaje porque en ahí me indicaba una opción de que podía volver a intentarlo. Y eso quería preguntarle precisamente, porque después de que revisé mi examen, en ahí me indicaba mi puntaje me daba la posibilidad de volver a intentar. Entonces, yo tenía ya un puntaje, era 6, pero quería mejorarlo y por eso volví a intentar y me salió eso, la primera evaluación, mi puntaje, que tuve en el primer intento, y después me salió ahí un aviso en curso. Entonces, la verdad me confundió y estaba ya sobre la hora, entonces ya se encerró nomás también el tiempo, ¿no?, que podíamos presentar. Ya, en general las evaluaciones tienen un intento solamente. No hay, no está planificado o diseñado para varios intentos. Entonces, puede ser por eso, ¿no? Entonces, tengan esto presente también para la evaluación final, porque ya nos queda solo la evaluación final, que va a ser el cuestionario muy parecido al que hemos visto, pero van a ser sobre 15 puntos y los últimos 5 va a ser la autoevaluación, que va a ser la última pregunta de este cuestionario final. Igual va a estar diseñado para solo un intento. Entonces, eso por favor consideren también para la última evaluación. ¿Ya? Y ahora, doctora, mi puntaje, el inicial que tuve, o sea, directamente está descartado. Sí, porque yo no está diseñado para poder promediar. A veces uno se puede poner penalizaciones por intentos y todo, pero como estaba diseñado para un solo intento, no hay, ¿no? Entonces, a ver, de todas formas, o sea, no tengo nada de usted aquí. O sea, a ver, vamos a ver si aparece sus 6, tal vez parcialmente se le pueda identificar. Mire aquí. Porque cuando en anteriores oportunidades nos hacían el cuestionario, o sea, es un solo intento, ¿no? Y ahora sí me llamó la atención cuando apareció esa opción de volver a intentarlo. Mire, Entonces, según esto, solo está respondida la primera. sí, eso alcancé a responder solamente en el segundo intento, la primera pregunta. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Ya, entonces eso, yo creo que aquí podría valer 2, digamos, ¿no? Ahora, si usted gusta, miren, si están de acuerdo también los demás, porque esto también es injusto, ¿no? Para los demás,
puedo habilitarlo, la evaluación puede ser por un par de horas después de la clase, para que usted termine de enviar esto, ¿no? Entonces, pero solo tendría el valor del 50%, podríamos ver, o en otra, miren, mejor para no tener el inconveniente, prefiero hacer una actividad adicional, ¿no? Que sea una actividad recuperatoria. Entonces, me parece Por así, favor, vamos a doctor. integrar esto, ¿ya? Y esto puede ser para cualquier persona que por algún caso siempre, ¿no? Ocurren cosas de que por el trabajo, cosas que no han podido hacer alguna evaluación o enviar alguna cosa, entonces pueden ustedes utilizar el recuperatorio. Entonces voy a hacerme un cuestionario recuperatorio, ¿ya? Aparte del otro, sobre 10 puntos para que sea el comodín para el caso de que alguien no haya podido responder algún cuestionario o simplemente para alguien que quiera mejorar su puntaje. ¿Ya? Entonces eso haremos. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo, doctora, gracias. Listo. Entonces, para poder proceder a la revisión, porque si damos las respuestas, entonces ya no es justo, ¿no? Para los que ya han llenado y en su tiempo han realizado. Así que ahora sí, haremos nomás la revisión. A ver, vamos a ver de Juan José. ¿Está Juan José? Sí, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Entonces, doctora. muy bien, aquí está de Juan José, ¿no? La evaluación dice, lanzar una moneda al aire o utilizar una tabla de números aleatorios son métodos para realizar, ¿sí, no? Y ahí está la respuesta que estaba en su artículo de tratamiento, donde explicaba lo que era la aleatorización, también les explica la cuasi aleatorización y lo que es el enmascaramiento, ¿no? Juan José, ¿cuál es la diferencia entre aleatorización y cuasi aleatorización? Sí, Juan José, estaba Juan José. Miren, esto en su documento, o alguien desea responder. A ver, sí, está fallando, dice, ¿no? ¿Alguien desea responder cuál es la diferencia? Ya, bueno, o sea, la aleatorización es el proceso de, digamos, de equilibrar, ¿no? La variabilidad biológica entre un grupo y el otro. Y en lo que ellos explican es, por ejemplo, la aleatorización por bloques, como les había mostrado, bueno, les había explicado la anterior vez, donde puedo tener, digamos, cuatro juegos, cuatro combinaciones posibles, digamos, ¿no? Y hacer la aleatorización de 4 a 4, ¿no? Entonces yo puedo utilizar, digamos, si son dos tratamientos, mi primera plantilla puede ser A, B, la segunda puede ser A, B, la tercera puede ser B, A, y la cuarta puede ser de repente B, A, ¿no? Entonces yo tengo, para que estén bien equilibrados mis grupos, puedo utilizar y sortear estas por bloques de 4, ¿no? Otra forma de aleatorización que menciona en su documento es simplemente lanzar una moneda al aire, ¿no? Pero lanzar una moneda al aire me puede hacer grupos no tan equilibrados, ¿no? De repente aquí me salen 100 y en el otro lado 180, entonces no tengo un mecanismo para hacerlo equilibrado, ¿no? En cambio, la cuasi aleatorización, como dice su nombre, es casi, digamos, aleatorización, porque puede ser que, a ver, yo puedo elegir por días, digamos, yo digo, el tratamiento A, vamos a darles a todos los pacientes que vengan con estas características, con esta enfermedad, que vengan los días lunes, miércoles y viernes. Y el tratamiento B, les voy a dar a los que vengan martes, jueves y sábado, digamos, ¿ya? Entonces, esa forma es una cuasi aleatorización. ¿Por qué? Porque se supone que el paciente tiene que tener
o sea, la posibilidad de poder caer en un grupo o en el otro. En cambio, si yo vengo los martes, tengo el 100% de posibilidad de ingresar solo al tratamiento B y cero de posibilidad de ingresar al tratamiento A, ¿no? Entonces, por eso se denominan esto una forma de cuasi aleatorización, ¿ya? Entonces, puedo hacer por días, puedo hacer por centros de salud, puedo hacer por consultorios, ¿no? Como por cualquiera de estas formas, pero no es como la aleatorización, ¿no? Donde el paciente al momento del sorteo tiene pues el 50% de probabilidad de caer en un grupo y el 50% de probabilidad de caer en el otro grupo. Entonces, por eso, esa sería la diferencia, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta está bien, Juan José, que es aleatorización. En la pregunta 2 dice, en un ensayo clínico aleatorizado se desea conocer la reducción del riesgo relativo, ¿no? Del efecto del propóleo boliviano versus el tratamiento convencional para evitar los casos graves de COVID-19. Dice la incidencia acumulada de los casos graves entre los... Esto se va a resolver con la tablita, ¿ya? Entonces me voy a hacer una tablita para hacer el ejemplo de la reducción del riesgo relativo. Entonces aquí me voy a hacer nuevamente nuestra tablita. Y aquí también lo hacemos un poquito más grande. Ya, pero estamos en la idea de que esto es un estudio de un ensayo clínico, ¿ya? O sea, dentro del área de tratamiento. Entonces ya vamos a cambiar nuestro chip a, ya no a etiología, como estaba en nuestro anterior ejemplo de la giardiasis, sino ya estamos en tratamiento. Entonces la intervención va a ser la exposición, diremos, y esa va a ser el propóleo boliviano, ¿ya? Entonces esta es la primera fila, va a ser la exposición, en este caso, intervención. Ya, entonces aquí le voy a poner intervención, y aquí le vamos a poner propóleo boliviano, ¿ya? Sí. Entonces, el tratamiento convencional va a venir aquí. Lo que siempre se hace, generalmente es algo sintomático, porque no tenemos un tratamiento específico para COVID todavía, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces dice el tratamiento convencional es esto y la incidencia acumulada. Ahora viene la incidencia acumulada de casos graves. Entonces, ¿qué significa? Que mi variable respuesta son casos graves. Entonces va a ser COVID-19 grave, diremos, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi variable de respuesta. Entonces, les decía, es muy importante primero, para generar estas tablas, para entenderlo, para la literatura científica, ¿no? Para ambas cosas, es muy importante identificar la variable de respuesta, la variable de exposición, ¿no? O dependiente, independiente, como quieran, ¿no? Entonces, si tuvieran variables de control, es como duplicar, ¿no? Si digamos aquí ya tengo bien identificado variable de respuesta y variable de intervención, pero quiero saber esta respuesta en hombres y aparte esta respuesta en mujeres, ya tengo que duplicar mi análisis y eso es cuando tenemos variables de control, ¿ya? Bueno, entonces aquí tengo que tenía el grave, COVID-19 grave, y esta va a ser la no. ¿Ya? Entonces con esta información, aquí nos vamos a hacer biencito nuestra tablita. Ya. Entonces le vamos a poner los valores, dice, ¿no? Dice, la incidencia acumulada de los casos graves entre los con la intervención fue del 25%, ¿ya? Bueno, aquí ya me ha dado el resultado, no los valores, pero me dice que del 100% que había aquí, ¿no? Dice la cuarta parte de todos los que estaban con la intervención, entonces ya directamente ya me ha sacado la proporción por 100, ya está todo en porcentaje, ha sido el 25%. ¿Ya? Y la incidencia acumulada de casos graves con el tratamiento convencional fue de 47%. Ah, y aquí tengo aquí está, 47%. Entonces la orden va en relación a la resta, ¿no? Ay, perdón.
va en relación a la resta. Me está diciendo, se desea conocer esto, pero los estoy preguntando la reducción absoluta de riesgo, ¿no? Entonces, la reducción absoluta del riesgo no es más que la resta, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner la resta de quién con quién, ¿no? Entonces, lo vamos a restar, aquí lo vamos a restar, aquí. Entonces, esto ya está en porcentaje. También pueden restar las proporciones, ¿ya? Entonces, la incidencia acumulada de tener la variable de respuesta en el tratamiento convencional, ¿ya? Menos la incidencia acumulada de tener la variable respuesta en el tratamiento o con el tratamiento, y ahí tenemos la respuesta, que era el 22%, ¿no? De ahí viene esta respuesta que era el 22%, ¿ya? Entonces, bueno, el 22, perdón, no tiene porcentaje. Yo sigo pensando en la reducción del riesgo relativo, que este sí es en porcentaje, ¿no? Aquí, si bien he hecho la división, ¿no? Si yo hubiera hecho la división de las proporciones, perdón, la resta, igual me hubiera dado el valor, o sea, es indiferente si lo trabajo en proporción o si lo trabajo en porcentaje, ¿ya? Entonces, por eso no tiene unidad, ¿no? El único que tiene unidad es el RRR. Entonces, para poner los confundentes es que he calculado también el RRR, el número necesario a tratar y otros, el riesgo relativo, ¿no? Pero lo único que tenían que hacer acá era restar, ¿ya? Listo, entonces no les he puesto ni los valores, pensé que había puesto los valores, así hubiéramos calculado, ¿no? Ha sido directamente, ya les he dado las incidencias acumuladas, ¿ya? Después en el tercero dice, esta ya es de diagnóstico, ¿no? Dice, nos va a servir igual nuestra tabla, ¿ya? Entonces lo voy a borrar aquí, nos va a servir esta tablita para hacer el cálculo de diagnóstico, ya. Entonces ya estamos cambiando nuestro chip al área de diagnóstico. Y aquí dice, ustedes han debido ver los cuestionarios generalmente del área de psiquiatría, tienen sus códigos, ¿no? Su numeración. Entonces aquí me he inventado un cuestionario, por si acaso no es real, que se llamaba DX56 para depresión clínica. Esta es la nueva prueba, ¿ya? Este es el que quiero testear. Entonces, este va a venir aquí, ¿ya? ¿Sí? En filas. DX56 es nuestro cuestionario nuevo. Y aquí me va a dar los valores positivo o negativo, ¿ya? Entonces, aquí arriba voy a poner el gol estándar o prueba de oro, ¿no? Le vamos a poner prueba de oro. Entonces, a ver, veremos cuál ha sido la prueba de oro. Aquí dice, en nuestro diagnóstico se desea conocer, dice, si el cuestionario para identificación de depresión clínica es válido frente a la escala de Beck como prueba de oro. Este sí existe, es la escala de Beck para identificación de depresión clínica, que hay una versión breve, abreviada, de 7 preguntas y una versión larga, ¿no? Dice, se realizó un estudio en 400 pacientes, ¿ya? Entonces ya sé que esta es la prueba de oro, que es la escala de Beck. Bueno, le vamos a poner positivo, aquí me va a dar cuando sea positivo. Aquí, ¿no? Y también aquí al lado, cuando sea negativo, ¿ya? Y me está diciendo que el total de mis pacientes es de 400, ¿no? Un poquito más grande. Ya está, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos hasta 400, donde 195 fueron identificados, dice, como con depresión clínica por la prueba de oro. Entonces, 195 de 400. La prueba de oro nos dice quiénes tienen, digamos, lo más cercano a la verdad, ¿no? Sería 195 de 400. ¿Ya? Hasta ahí tenemos lo que nos dice acá. Después dice,
entre ellos, ¿no? O sea, entre los 195, 150 fueron identificados como positivos por nuestra nueva prueba. 150, ¿no? Entonces aquí, de los que ha dicho en esta fila, nuestra nueva prueba, que han sido positivos, con los que ha chuntado, diremos, con la prueba de oro, han sido 150. ¿Ya? ¿Listo? Después dice, y entre los negativos, 129 como verdaderos negativos. Entonces, acuérdense que estos son los verdaderos positivos, le vamos a poner otro color, y estos son los verdaderos negativos porque han achuntado los dos a la nueva prueba con el gol estándar como negativo. ¿Ya? Estos son los cuadrantes más importantes aquí, hablando de diagnóstico. Entonces dice que entre los negativos, 129 eran los verdaderos negativos. Entonces aquí le vamos a poner 129. Entonces para llenar mi tabla, ya lo voy a hacer utilizando complementarios, ¿no? Datos complementarios. Si este es el total y este es el parcial, entonces le voy a restar, ¿no? De esto, aquí voy a obtener este que me falta, ¿no? Entonces le voy a restar este menos 195. Ya tengo cuáles eran el total de los negativos según la prueba de oro, ¿no? Después aquí tengo, en relación a esto, miren, yo puedo lograr este resultado también aquí para obtener esta casilla que me falta, ¿no? Entonces igual voy a restar este menos este, ya tengo el valor que me falta, ¿no? Para hacer lo mismo puedo hacer con esto, ¿no? Entonces voy a hacer la resta del total de la columna, que sería esto, menos este, ¿no? Y ahí tengo ya lista mis 4 cuadrantes, ¿no? Entonces ya puedo calcular, ¿no? Entonces acuérdense que para sacar, según la fórmula del LR positivo, como han visto en el artículo que han leído, también dice, el LR también se llama cociente de probabilidad, razón de verosimilitud, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, para sacar el positivo, voy a partir de los positivos. Esta va a ser mi línea de partida, ¿ya? Entonces, lo único que voy a hacer va a ser esto dividido entre el total, dividido entre esto, dividido entre el total. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer en numerador y después el denominador, ¿ya? Entonces, para el numerador va a ser esto dividido entre el total de la columna, ¿ya? Ya tengo el numerador. Y para el denominador va a ser esto dividido entre el total, ¿no? Entonces, el LR positivo es la división de los dos. Yo voy a dividir esto entre esto y nuevamente es una razón o odds también le llaman, ¿no? Como que es razón de razones, ¿no? Y aquí, bueno, le voy a quitar nuevamente sus decimales, ¿ya? Hasta ahí, que sea 2 decimales. Y este sería el LR positivo, ¿ya? Entonces, aquí está justamente el LR positivo 2.07. Esta es una razón, o sea, no tiene unidades, ¿ya? Pero la interpretación es como una razón. Entonces, yo puedo decir que hay 2 veces más, ¿no? Cuando veo el resultado positivo en un reporte, en este caso de la prueba de X56, yo digo, sí, esto es 2 veces de probable, ¿no? Que realmente el paciente tenga la enfermedad, ¿no? O sea, depresión clínica. O si gustan, podemos hacer también en relación a los cambios, ¿no? Podemos ver la utilidad de la prueba en relación a los cambios que propone mientras más alejado esté del 1. Entonces les decía, si esto fuera muy cerca del 1, yo diría, no, son iguales, ¿no? Las 2 pruebas tienen una capacidad igual, que tampoco sería algo malo si es que la otra prueba, la prueba de oro fuera costosa o que incluye un riesgo en su ejecución. Claro que un cuestionario siempre va a ser menos, ¿no? Más barato y no va a significar un riesgo para el paciente. Y si me sale igual, entonces yo digo, qué bien, ¿no?
Pero en este caso, bueno, si está cerca del 1, es igual, o si es 1. Si es hasta 5, podríamos decir que hay cambios pequeños, o sea, hay diferencias pequeñas entre estas dos pruebas. Si este LR fuera mayor a 5, de 5 a 10 o de 0.5, digamos, ¿no? También pueden ser valores menores, ¿no? Entonces, si fuera así una diferencia más alejada del 1, yo diría sí, tiene cambios más grandes. Incluso puedo proponer a la prueba DX56 como el nuevo gol estándar, ¿no? Para esta identificación o este diagnóstico. Entonces, este tiene un moderado, diremos, no es leve, digamos que hasta 5 es leve, entre 5 a 10 es moderado y mayor a 10 ya son cambios importantes. Aquí es leve, ¿ya? Entonces ahí tendríamos resuelto el ejercicio de la pregunta 3. Y en el ejercicio 4, no, esta es una pregunta, dice, implica el uso de una prueba en población asintomática en la que la prevalencia de la enfermedad suele ser baja y el espectro de enfermos corresponde predominantemente, ¿no? Eso se espera, dice, a casos más precoces y menos severos. Esto, hay un acápite, un subtítulo en el documento de lectura sobre diagnóstico, donde habla de tamizaje. Aquí en COVID-19 nosotros tenemos también pruebas que son más para tamizaje, ¿no? Como por ejemplo antígeno nasal y estas pruebas de identificación no, las pruebas rápidas, ¿no? Ya sean de flujo lateral o de antígeno nasal. En realidad se han creado con el objetivo de tamizaje, o sea, hacer un barrido, ¿no? De todos los pacientes de un lugar, no sé, de un colegio, nos imaginaríamos, y ver cuántos tienen, ¿no? No es en ellos evidente su clínica, nada, ¿no? Nadie está con signos entonces yo solo quiero hacer tamizaje. Por eso dice población asintomática en la que la prevalencia de la enfermedad suele ser baja, ¿no? El espectro de enfermos corresponde predominantemente a casos que tal vez recién están comenzando con la enfermedad o son casos leves. Pero, ¿qué sucede? Nosotros en nuestro medio lo hemos utilizado de diagnóstico. En realidad, el único de diagnóstico, así, digamos, con mayor capacidad es la PCR, ¿no? La RT-PCR. Entonces, ahí yo creo que se entiende mejor la diferencia. Si yo quiero sacar la incidencia de COVID-19, es mejor utilizar la PCR, ¿no? Pero si de repente quiero sacar la cero prevalencia para saber cuántos ya han pasado, cuántos tienen IgM, IgG, no sé, ya puedo utilizar estas pruebas rápidas, ¿no? De flujo lateral o tal vez la antígeno nasal. En realidad ellos han sido construidos, diseñados para hacer pruebas de tamizaje, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Y la última dice, son el mejor esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema a través de un método que asegure que los sesgos y limitaciones sean los mínimos posibles. Y esto está tal cual textual, ¿no? Del documento de revisiones sistemáticas 1, y la respuesta justamente revisiones sistemáticas, ¿no? Las otras respuestas nada que ver, así que yo creo que aquí era era fácil darse cuenta cuál era la respuesta, ¿no? Entonces, antes de cerrar esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, ya hemos terminado la revisión voy a dar por cerrado entonces lo que es referente a la semana 3, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestra semana, aquí, aquí está, ¿no? Entonces, esta es la última semana. Miren, hemos adelantado un poquito lo de la lectura crítica. Entonces, eso me va a dar más tiempo de poder un poquito dar mayor énfasis a las revisiones sistemáticas con metaanálisis en red, ¿no? Y también las evaluaciones económicas. Entonces, ya me habían puesto, creo, al cuestionario de la evaluación docente. Bueno, teóricamente el domingo es nuestro último día,
¿ya? Pero nosotros vamos a continuar en la parte no sincrónica, ¿no? En la parte asincrónica todavía hasta el viernes. Entonces, no se olviden, me falta ponerle su evaluación final y para los que deseen una evaluación adicional, ¿no? Solamente con el fin de recuperar alguna nota o mejorar su puntaje, ¿ya? Y esto va a ser hasta el día viernes, hasta el próximo viernes. Ahí sí, ya lo vamos a cerrar y ahí ya tengo que terminar de calificar todos sus anteriores foros y tareas, ¿ya? Entonces ahí ya pueden consultar sus notas en la plataforma, que van a estar todas, excepto las de asistencia, ¿no? Que yo tengo. Entonces yo de todas formas, para que no vayan con dudas, les voy a publicar en la plataforma hasta el día viernes un PDF con las notas, ¿ya? En caso de que ustedes tengan alguna cosa que quieran revisar, ¿no? Que esta nota no era, que no sé, alguna cosa, entonces tienen todavía hasta el domingo de la siguiente. Entonces yo el informe estimo presentarlo el lunes de la subsiguiente todavía. Entonces tienen todavía entre el viernes y el domingo para hacer la revisión y por ahí yo me he equivocado en algo, también hacer el reclamo correspondiente, ¿ya? Entonces, vámonos aquí. Les he puesto en este tema ya de la semana 4, nos queda pendiente los MAR, ¿no? Antes de irme a la otra semana, los metaanálisis en red, ¿no? Está como material de apoyo, tampoco ha entrado al cuestionario porque es algo relativamente nuevo, ¿ya? Y si estamos entendiendo apenas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, este es un pasito más allá, ¿no? Del metaanálisis. Entonces, esto es como lo último. ¿Y por qué? ¿Cuál es la utilidad? Entonces, vamos a aprovechar aquí sus imágenes por justamente la capacidad que tienen para, en base a revisiones sistemáticas con metaanálisis ya realizadas, hacer otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, me ayuda a hacer sacar otras conclusiones, otros resultados, ¿no? Entonces, miren aquí, a ver, vámonos a sus dibujitos, en sus conceptos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener como una relación entre una posible, esto es más para tratamiento, ¿no? Entonces puedo tener varios tratamientos y puedo decir, a ver, esto con el tratamiento A y en relación esta intervención, diremos, ¿no? Tiene ha demostrado ser muy bueno, ¿no? Sobre otro tratamiento para un determinado desenlace, ¿ya? Y también puedo tener esto con otro tratamiento, ¿no? Y de igual forma ha demostrado ser muy buena, digamos, esta terapia, pero aquí me falta, como en este caso, ¿no? O sea, está desconocida la relación de qué sucedería si comparo este con este, ¿no? Digamos que yo he comparado, no sé, para COVID-19 me voy a inventar, digamos, he comparado el tratamiento, no sé, con hidroxicloroquina, como había un inicio, ¿no? Versus, digamos, ivermectina, y digamos que este era propóleo, ¿ya? Por decir algo. Entonces resulta que yo he comparado que era hidroxicloroquina con ivermectina y tengo un resultado. En otra revisión sistemática he encontrado un importante resultado entre la hidroxicloroquina y el propóleo, ¿ya? Nos vamos a inventar. Pero yo puedo, en base a estos dos, puedo generar la información que hay entre estos dos, o sea, ivermectina y propóleo. Entonces, de eso se trata. Entonces, si yo lo tengo, han visto las desventajas también, ¿no? De las revisiones sistemáticas, hay que escogerlas muy bien, pero si yo tengo una muy buena evidencia, ¿no? De que esto es así, y tengo otra muy buena evidencia de que esto también es así, ¿no? En este caso de la A con la C, entonces puedo hacer una revisión sistemática en red, ¿no? Donde no existe estudios que directamente hayan comparado estos dos, pero a través de los resultados de estos otros, puedo sacar una conclusión en relación a estos dos.
¿ya? Entonces, esa es su condición de transitividad, como dice, ¿no? De los metaanálisis en red. Entonces, esto es algo más de escritorio, diremos, algo matemático, que lo podemos hacer, pero imagínense la respuesta, ¿no? Entonces, yo podría ya estimar una respuesta, dar una respuesta sobre la relación de dos cosas que ni siquiera se han hecho en la realidad, ¿no? En un estudio oficial, digamos, o una evidencia directa, como dice aquí, ¿no? Entonces, aquí está la comparación, dice indirecta, y miren, puedo yo hacer utilizar, diremos, este su principio de transitividad, dice, ¿no? Entonces aquí está, es la misma cosa si yo tengo evidencia directa entre A y B y también entre A y C, ¿no? Entonces yo puedo generar una evidencia indirecta entre B y C, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? También. Entonces, esa sería básicamente lo que son las revisiones sistemáticas en red, ¿no? Entonces, la aplicación clínica es interesante, como les decía, ahora que estábamos todos ávidos de tener tratamientos y ahora que tenemos la incorporación de la variante Delta, ¿no? En nuestro medio, que muchos no saben exactamente cómo va a tener el efecto. Aparentemente también esto va a hacer que incrementen también los casos graves, ¿no? Y no tenemos tampoco bien definido el efecto de las vacunas. Aparentemente tienen un efecto, pero no va a evitar que tengamos COVID-19, ¿no? Sino el que no lleguemos a la gravedad. Entonces, aquí, esta su aplicación clínica, sí, pues resulta muy, muy interesante, ¿no? Entonces, aquí, a ver sus recomendaciones de la escritura para escribir, ¿no? Los metaanálisis en red. Después, a ver, creo que eso es todo aquí. Y veremos el otro que les he puesto, también tiene que ver con eso. Algunos documentos, no es este, ¿no? Son de IEX, que también les he puesto ya en la cuarta semana. Conceptos básicos de metaanálisis en red, ¿no? Para que vean también un poco más de lo básico. Ustedes están aprendiendo, tienen que aprender cosas nuevas también, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito más, ¿no? De la comparación directa, lo mismo que les acabo de decir, y aquí generaríamos la comparación indirecta, y ahí está también que puede ser para el otro sentido también, ¿no? Que es un metaanálisis en red, también van a encontrar como MAR, ¿no? Y ahí les explica mucho mejor lo mismo. Ahora, para hacer estos metaanálisis, un poco vamos a comprender cómo hacer los metaanálisis en un programa, ¿no? Primero, y de ahí ya se puede derivar a hacer estos cálculos. Miren las redes que podemos hacer. O sea, con ese pequeño principio que les he mostrado de ese triangulito, aquí podemos ver toda esta red, ¿no? Entre tantos tratamientos, ¿no? Mire, si yo tengo para determinada patología, digamos, hipertensión, tantas patologías o posibilidades de tratamiento, y puedo hacer diferentes nodos, diremos, ¿no? Para generar información indirecta. Entonces, no solamente funciona con una, ¿no? Cerrando un triángulo, sino puedo hacer realmente una red, como dice su nombre, ¿no? Entonces, ahora un poquito quiero mostrarles cómo es el programa básico para hacer los metaanálisis, y después ya sobre eso se puede hacer estos metaanálisis en red. No siempre necesitan un programa. Miren, para hacer esto, aquí hay que entender sus leyes, sus principios, y estos principios simplemente es cuestión de acomodarlos, como acabo de mostrarles en una tabla. No siempre una tabla, sino son algunos cálculos, ¿no? Que son con funciones matemáticas básicas, y de acuerdo a eso se puede hacer inferencias, ¿no? Entonces, ahora obviamente los programas hacen esto más rápido, ya acá como con intervalos de confianza, ya le saca análisis de sensibilidad, de homogeneidad en relación a las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces sí, pero se puede hacer básico haciendo simplemente los cálculos,
¿ya? Aquí está Javier Bonfil, aquí como autor, ¿no? Que ahora él es coordinador máximo, digamos, de la colaboración Cochrane, ¿no? Que tiene su sede en España. Entonces veremos un poquito el Redman. Entonces vamos a buscarlo aquí. Es un programa que se puede bajar de el Redman 5, ¿ya? Se puede descargar y también van a encontrar cursos para hacer, ¿no? Este es un software, como dice aquí, ¿no? Para hacer revisiones sistemáticas, ¿ya? Ahora, aquí está para descargar. Aquí, bueno, también tiene sus guías, ¿no? Como cualquier programa. Pero aquí, ¿cuál es la clave, digamos, ¿no? Es, es que no está. La clave es escoger los artículos, porque yo puedo meterle, ustedes saben, los programas son tontos, ¿no? Yo le puedo meter varios números y esto me va a sacar el resultado, digamos, ¿no? Dice, es gratuito, dice, ¿no? Adquirir una licencia, pero bueno, para uso puramente académico. No soy autor Cochrane, para uso académico le pongo. Y me va a enviar todavía. Y ahora vamos a tratar de ver otra alternativa, pero han visto, es gratuito, ¿no? Solo que tengo que hacer una serie de requerimientos, ¿ya? Para que ellos me envíen después como una pequeña autorización para utilizar el programa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a intentar por otro lado. Pero este programa, les decía, básicamente, a ver aquí, hay que ponerle los valores directamente, ¿no? Si yo encuentro 4 artículos, ¿no? De los que se puede derivar un metaanálisis y hago muy bien, hago la lectura crítica y veo que los 4 pueden ingresar, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es identificar su medida de efecto. La medida de efecto puede ser un riesgo relativo, pónganse, si fueran ensayos clínicos, puede ser, si la variable de respuesta es cualitativa, es un riesgo relativo, ¿ya? Entonces puedo simplemente copiarme sus riesgos relativos y sus intervalos de confianza, ¿ya? Y con eso ya tengo. Ahora, si tengo una variable cuantitativa, ¿ya? Si tengo una variable cuantitativa, generalmente no usan la tabla de 2 por 2, sino utilizan una diferencia de promedios, ¿ya? Si fuera este el caso, entonces ya no puedo utilizar esto, ¿no? Porque esto utiliza medidas de efecto generalmente que son de diferencia, de razón, ¿no? Como hemos conocido, ¿no? De diferencia, la reducción absoluta del riesgo, porque es una resta, ¿no? De división, o sea, de razón, perdón, son los riesgos relativos o ERES, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Vamos a intentar aquí. Fórmula sencilla del... Bueno, esta es otra, ¿no? A ver, prueba gratis. Este no es el Redman, pero hay otros. Miren, este debe ser como una calculadora igual, ¿no? Igual me está pidiendo que me registre. Igual, miren, podemos hacer la prueba con algunos de ellos. Si gustan esta noche, igual pueden ustedes registrarse. Y mañana ya podemos verlo ya con el programa, ¿no? Entonces voy a intentar hacer el registro. Igual por el Cochrane, por la colaboración Cochrane, que es justamente el Redman 5, ¿ya? Entonces eso podemos hacer. Si gustan, podemos hacer la prueba también de este. Pero el que yo he conocido es el Redman, ¿ya? Entonces, como les decía, la cosa es encontrar bien los artículos para compararlos. Si yo le pongo cualquier cosa ahí, me va a sacar también, ¿no? Así que me va a sacar y yo me voy a creer esos resultados, así que no está bien, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Que puedo aprovechar también avanzar un poquito más en relación a lo que son las evaluaciones económicas, ¿no? Miren, para las evaluaciones económicas les he puesto
en el material obligatorio están el capítulo 21 y 23 del libro de Álvaro Ruiz, donde habla de análisis de decisiones y de evaluaciones económicas, ¿ya? Entonces, y aquí está un ejercicio completo en sus 3 partes sobre cómo se calculan estos qualis, ¿no? Para hacer el análisis de costo-utilidad y cómo se hace utilizando el análisis de decisiones que explica en el capítulo 21. Entonces, esto de las evaluaciones económicas también es algo relativamente nuevo. En el Ministerio de Salud, hace 10 años, decían que se estaba creando la unidad de revisiones sistemáticas, digo, de evaluaciones económicas, pero no sé en qué ha quedado eso, la verdad, creo que no ha prosperado porque no escuché más, ¿ya? Pero voy a revisar y voy a ver, ¿no? Si esto, voy a preguntar a ver si ha tenido algún trabajo, ¿no? Pero me gustaría que para mañana ustedes revisen estos ejercicios porque los vamos a resolver. Aquí ya lo tienen el ejercicio resuelto, ¿ya? Pero que puedan venir ustedes con sus preguntas. Entonces, esta sería la parte práctica, y la parte teórica la tienen aquí, ¿no? En el capítulo 21 y 23. Pues vamos a ver, van a ver, si bien dice 7 páginas, son bien cortos, o sea, aquí solo directamente presenta el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí pueden encontrar el ejercicio práctico. Entonces, este dice, material, realizaremos el ejercicio práctico de construcción y análisis de un árbol de decisiones. El árbol de decisiones se los he mostrado en la presentación de introducción a la semana 4, donde hay un ejercicio chiquitito y también se puede hacer algunos más grandes, ¿no? Y esto pueden hacer, para hacer el árbol de decisiones, se puede hacer de forma manual, como todo, y si gustan también se puede hacer de forma automática. El programa R, los que manejan el R, tiene un módulo para hacer análisis de decisiones. Y también, si quieren otro programa, el Data Tree Edge Pro, ¿no? Ese es específico para hacer este análisis de decisiones, modelo de Markov, ¿no? Que es la simulación que les había mostrado en el video de introducción, ¿no? Ahí está el planteamiento, ¿no? Y es para ir siguiendo. Yo creo que no nos va a alcanzar posiblemente mañana el tiempo para hacerlo paso a paso, pero ustedes lo van a tener para que puedan hacer posteriormente, la pauta para hacer poco a poquito, ¿no? Y acomodar los datos en el árbol de decisiones que aquí está, ¿no? Como les explicaba en la presentación, ¿no? Este es el nodo de chance, bueno, el nodo de decisión, perdón. Estos verdes son los nodos de chance y estos rojos son los nodos terminales, ¿ya? Entonces, aquí estamos creando información para decidir si se hace en esta enfermedad X un tratamiento médico o una cirugía. Entonces, ponemos todas las probabilidades y el programa nos ayuda a sacar la decisión, ¿no? Entonces, ahora no es tan sencillo, ¿no? El programa también, cuando utilizan un programa, hace un análisis de sensibilidad, que significa si esto se vuelve extremo, si este contexto, digamos, se vuelve más extremo, si resiste mi decisión, ese entorno, ese contexto extremo. Ese es el análisis de sensibilidad, ¿ya? Entonces aquí solamente estamos con la primera parte, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la otra. Aquí está, este ya está resuelto, ¿no? Y les enseña paso a paso cómo acomodar los datos, ¿no? Aquí los valores, ¿no? Y después comienza con otro ejercicio que es la enfermedad Z, ya para el cálculo de los qualis, ¿no? Entonces van a ver, parece difícil, pero es sencillo. Hasta ahí es la presentación, ¿ya? Del ejercicio. Voy a cerrar. Esta es la parte 1. En la parte 2 ya va complementando el ejercicio Z, ¿no? Donde está también paso a pasito. Aquí, vamos a ver. Me gustaría mucho que lo vayan revisando para mañana, así podemos resolver
todas sus dudas, ¿no? Entonces aquí está a continuación, dice, ¿no? De la enfermedad Z, aquí ya está haciendo el árbol, de acuerdo a lo que nos dice. Aquí hay 3 opciones, ¿no? Se recomiendan 2 opciones, pero miren, puede hacer otra opción, puede haber como simplemente no hacer algo, ¿no? Y aquí ya esa es la resolución, ¿no? La segunda parte. Y en la parte 3 ya tenemos la incorporación o la construcción de los qualis, ¿no? Entonces aquí, a ver, este es el otro plegado del árbol, dice, ¿no? Y ahí están los 2 ejercicios, pero incorporando los ABACS o qualis en inglés, que son los años de vida ganados, digamos, ¿no? Con calidad. Entonces, o pueden ser con discapacidad, como, ¿no? Aquí están años de vida ajustados por calidad o qualis en inglés, o pueden ser los DALIs que les decía, ¿no? Años de vida ajustados por discapacidad, que no está aplicando aquí. Entonces aquí les explica cómo hacer el cálculo y cómo incorporar. Este es el cálculo manual, ¿no? De rama por rama, que no es difícil, es simplemente multiplicar las probabilidades que calculamos en cada rama. Miren, hay que saber sumar, restar, multiplicar, ¿no? Y ahí tenemos con las probabilidades, este que ya lo teníamos en el anterior, en la parte 1, pero ya le incorpora el cálculo de las probabilidades, ¿no? Entonces, en cada nodito, aquí tenemos el cálculo de las probabilidades y de este sería entre las 2 decisiones, ¿no? Si hago el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Ya, a ver, ahí tenemos el otro ejemplo. Este es de la enfermedad Z. Y aquí está la incorporación de los qualis, ¿no? Entonces, al final ya me sale la decisión final, donde en este ejemplo inventado, el mejor tratamiento corresponde a la cirugía, ¿no? Y calcula para cada nodo ya los qualis, ¿no? Esto está sin la incorporación de costos, ¿no? Aquí está, solo está utilizando los beneficios. Entonces, aquí está incorporando los costos, dice, ¿no? Entonces, acuérdense que esto hablamos de los más importantes, ¿no? El análisis de costo, efectividad, análisis de costo, utilidad, ¿no? La minimización de costos también, y el estudio costo-beneficio, ¿no? Esos como los 4 principales. Ya, el estudio de cuando tenemos unidades donde nuestro denominador, ¿no? Porque acuérdense, esto es crear otra razón. Aquí funcionamos con puros cálculos de razones, ¿no? En esta razón del costo-efectividad, el numerador es el costo, ¿ya? El denominador es una cosa clínica, ¿no? Yo puedo decir cuánto es el costo de que se baje, no sé, 7 milímetros de mercurio, la presión arterial, ¿no? Ese es un desenlace clínico, ¿no? Ese es el estudio de costo-efectividad. Pero si yo le incorporo a VAX o QUALIS o DALIS, ya es un estudio de costo-utilidad, ¿ya? Aunque en la literatura van a ver como que lo utilizan como sinónimos, ¿no? Y utilizan los 2. Y para eso nos sirve estos ejercicios, ¿ya? Entonces ahí tenemos, estos son del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que constantemente hace estos cursos ahora virtuales, también tienen su maestría, ¿no? En costo-efectividad, y esto es en Argentina, ¿no? Entonces, ahí, si es que mañana no alcanzamos a desglosar todo el detalle del ejemplo, ahí lo tienen ustedes hasta la incorporación de los costos, ¿no? Para que se pueda hacer de forma manual. Entonces, ¿cuál es digamos, la utilidad de esto? Es que yo como decisor, ya sea frente a un paciente o como un decisor a gran escala, como un ministro, un viceministro, no sé, no sé, un director de hospital, no sé, autoridades grandes, digamos, ellos siempre están
ante la situación de comprar los insumos, ¿no? En un país, en ningún país, en ninguna institución, nunca los insumos son indefinidos, ¿ya? Entonces, nosotros no podríamos estar derrochando, o sea, yo solo me alcanza esto para 4 cosas, ¿no? Y tengo como 20 cosas para hacer. Entonces yo tengo que escoger las mejores. No puedo decir, voy a escoger las más baratas, ¿no? Entonces yo prefiero comprar, digamos, 10 cosas baratas a 4 cosas útiles. Eso sería hacer una mala decisión. Entonces, para ayudar a los decisores, entonces yo necesito darles pues insumos y puedo decirle ya, un poquito combinando el costo con el efecto de ese tratamiento, yo puedo decirle, a ver, entre estas 2 cosas, entre comprar Gardasil, digamos, ¿no? Y comprar Nutribebé, digamos, ¿cuál resulta tener mayor costo-efectividad o mejor costo-utilidad para que pueda decidir esta persona, ¿no? Entonces, la justificación va a ser en unidades útiles. Yo puedo decir en el costo-efectividad, se han salvado, digamos, tantas mujeres de tener cáncer de cuello uterino. Y esto no tiene un costo, digamos así, o sea, es algo muy valioso, ¿no? Que, digamos, la muerte materna es una cosa terrible, ¿no? Si es que hay orfandad y todo esto. Entonces, el evitar una muerte materna en un país en desarrollo puede ser algo mucho más beneficioso que tal vez, no sé, haber otra cosa, otra tecnología en salud, ¿no? Entonces, habría que ofrecer esta información también a nuestros decisores. Y entonces mañana lo vamos a desarrollar también esto un poco más para que explicarles mejor. Y si alcanzamos, vamos a seguir el ejemplo, ¿no? De todas formas, se los dejo aquí para que ustedes con calmita puedan ir haciendo el seguimiento del ejemplo, ¿ya? De todas formas, aquí la parte teórica, ¿no? Lo tienen ahí en cuáles son los estudios de costo-efectividad, cómo es el análisis de decisiones, para qué sirve, ¿no? Este está en el capítulo de nuestro libro, digamos, de apoyo, que está en el capítulo 21 y 23, ¿ya? Entonces, algunas cositas más, yo mañana lo voy a ampliar, ¿ya? Y aquí está. Un poquito, quiero aprovechar la clasificación, ¿no? Y este es un libro que no ha sido traducido, ha nacido en español. Entonces, a veces los que son traducidos no siempre se logran comprender, ¿no? Ya me he pasado. Bueno, pero ustedes lo pueden ir buscando con calmita, ¿no? Justamente aquí están los DALIs. Ya. El elaborar una investigación de este tipo, ¿cuál es la limitación? Porque no es difícil en hacer esto, como les decía, sumas, restas, pero ¿qué es lo difícil? Es encontrar la información. O sea, en nuestro medio, para hacer nuestras ramas, esas probabilidades de saber con esta terapia cuántos mueren, cuántos se salvan, cuántos están en qué proporción tienen discapacidad, qué proporción, o sea, eso es lo que alimenta cada rama, esa es la información que no tenemos, ¿no? Entonces, esa sería la desventaja. O sea, los que quieren hacer ese tipo de evaluaciones se encuentran con estas limitaciones para hacerlas. Entonces, ahora los costos también. Los costos son muy variables. Yo recuerdo un estudio de costos de medicamentos en diabetes y resulta que aquí en Bolivia son 3 veces, o sea, la variación es tanta que de la recomendación internacional es 3 veces más el costo de tal medicamento en nuestro medio. O sea que, hablando de la parte privada, ¿no? Y en la pública, ustedes saben, no se puede contar, ¿no? Muchas veces. Entonces aquí miren, hay ejemplos, aquí está, ya les explica en el capítulo 23, está Introducción a la Evaluación Económica de Tecnologías en Salud.
aquí les explica un poco más la parte teórica. Yo me he ido directo a mostrarles el ejercicio para que lo vayan repasando, donde ya esto se les da justamente para que vayan leyendo, ¿no? De estos 2 capítulos es de donde voy a hacer la evaluación de la semana, que va a ser hasta el día miércoles, ¿no? Entonces, para cerrar nuestra semana es la evaluación que nos falta hasta el miércoles, y hasta el viernes va a ser la evaluación final, y los que deseen la evaluación en cuestionario adicional, ¿no? Entonces les repito por si acaso. Entonces ahí están, ¿no? Cuáles son, qué se examina. Miren, aquí están los 4 tipos que les mencioné: costo minimización, costo efectividad, costo utilidad y costo beneficio, ¿no? Entonces, costo beneficio, costo utilidad, costo efectividad o minimización de costos también se llama este de aquí. ¿Ya? Entonces, y el árbol de decisiones, ¿no? Que el capítulo que está más arribita, que sería el 21, y espero puedan ustedes leerlo. Ay, me he pasado. Ya me he pasado. Aquí está. Y que es justamente sobre el análisis de decisiones, ¿no? Pues para que vean o sea, es algo que se está utilizando, que son herramientas, ¿no? Que podríamos nosotros para tener una justificación en la decisión. ¿Por qué han comprado esta ciprofloxacina y no esta, la de 50 centavos, sino la de 11 bolivianos, ¿no? Entonces aquí se puede justificar muy bien una decisión, porque no había sido fácil. Nosotros aquí fácilmente decidimos las cosas, ¿no? Al menos las autoridades, por la presión social o por cualquier cosa, menos por un criterio técnico, ¿no? Aquí les explica los nodos de decisión, los círculos, los cuadrados, nodo terminal, nodo, no están, ¿no? Círculos cuadrados, aquí están en relación a las estrategias o las tecnologías, y en relación a los eventos también está, ¿no? Y ahí pueden tener un poco más ¿no? De cómo es lo básico para la construcción, ¿no? Aquí está, ¿ya? Entonces, espero que para mañana puedan tener un poquito de lectura y poder aprovechar mejor la explicación de este tema. Ya, entonces eso sería lo que nos falta para mañana, y me voy a descargar nuestro programa, Redman, para poder mostrarles un poquito cómo es la ejecución de las revisiones sistemáticas. Esas 2 cosas les debo. Ya, entonces hasta aquí. ¿Y alguna pregunta? Ya, aquí tengo mi forma automática para la asistencia. A ver, unos segunditos. Ya está, ¿no? Listo, ya tengo la asistencia de hoy. Entonces, yo creo, sí, Kenia. Doctora, sí, yo tenía una duda en relación a la asistencia porque estaba desde otro aparato y se me apagó y estoy con la otra y entré nuevamente. Quería saber si se ha registrado, por favor. A ver. Sí, Kenia Burgoa, ¿no? Sí, doctora, por favor, gracias. Estás, sí, no te preocupes. Ahorita los que estamos todos, y también registra los que han entrado, los que han salido, entonces no habría problema. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Una consulta, bueno, una curiosidad. En algún momento ha mencionado el tema de la elaboración de guías para práctica clínica, y viendo todas las metodologías que hemos visto, se me ha quedado un poco en la curiosidad si es que hay algún procedimiento ya establecido para la elaboración de una guía de práctica clínica. Ya, gracias, Omar. Sí, bueno, hay recomendaciones, ¿no? Entonces, han visto un poco esto del parecido a la red Ecuador, donde tenemos listas de chequeo para cada una de las publicaciones en diferentes, o sea, para estudios observacionales, ¿no? Para estudios experimentales. Así también tenemos guías
para hacer estas guías clínicas. Entonces, a ver, me voy a anotar y mañana se las voy a buscar para mostrarles también estas guías, ¿no? O son como un punteado de cosas que tiene que tener una guía clínica. Muchas gracias, doctora. Ya, entonces me voy a anotar ahorita. ¿Alguna consulta más? Ya. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ya mañana igual pueden consultar cualquiera de cualquier contenido, ¿no? De antes para poder finalizar nuestro módulo. Entonces, en este momento voy a detener la grabación. Listo.